Edición de Límite 24. A lo largo de este año, creo que en más de una oportunidad hemos hablado del tema de la seguridad en Argentina y la inseguridad que vivimos todos. Hemos hablado con especialistas, con integrantes de las fuerzas policiales, han venido gente que integró la plana mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Todos han dado su mirada, pero en definitiva uno se pone a pensar que semanas más, semanas menos, hace un año que la Argentina, a través de una declaración del propio presidente de la Nación, dijo que estaba en emergencia. Una emergencia que pasó un año y que no da muestras de haber generado grandes cambios, por lo menos en la vida cotidiana, o por lo menos en el marco de la tranquilidad que buscamos, ¿no? Cuando estamos en la calle, cuando nuestras familias van y vienen, siempre está ese temor todavía vigente y todavía, al día de hoy, la Nación sigue enviando fuerzas de seguridad. Un día pasado llegaba a San Martín, por ejemplo, un comando, un grupo de 300 integrantes de fuerzas federales. Y todavía siguen llegando a algunas provincias. Digo, pasó un año, no sé si el tiempo es el adecuado o no, pero sí es momento para por lo menos ponerse a pensar que si todavía están llegando fuerzas a algunos municipios, algo está pasando. O la burocracia se hizo muy pesada en toda esta historia, o la respuesta que se quiere dar, evidentemente, genera otro tipo de inquietudes que se van resolviendo sobre la marcha. Charlábamos la idea con la producción e invitamos quizás a mi criterio, y me hago cargo de esto, de las mayores especialistas en seguridad en la Argentina. Publicó libros, es convocada habitualmente no solamente por la televisión argentina, sino también por la televisión de América para tratar de entender el fenómeno de la inseguridad en la Argentina. Va a estar con nosotros una invitada muy especial y por eso le pido que se quede y comparta esta edición de Límite 24. Dale. Vamos a declarar la emergencia y poner en marcha el trabajo en la línea de la profesionalización de las fuerzas de seguridad en todo el país, que creo que hemos una tarea pendiente. Esto que logramos con la metropolitana en la ciudad hay que lograrlo en cada policía provincial y empezar a trabajar desde el primer día para tomar control sobre el territorio, que eso ha sido realmente inentendible, diría yo imperdonable en términos de la inacción que ha tenido el gobierno durante más de una década. Así que es prioridad absoluta para nosotros arrancar por ahí. Decíamos, de este anuncio pasó un año y por eso era bueno convocarla a Paola. Gracias por estar. No, gracias a vos. Gracias por tus palabras. Realmente veía hace muy poco cómo no solamente la televisión argentina, sino la televisión de América Latina te convocaba para tratar de entender este fenómeno de inseguridad. Digo, en otros países de Latinoamérica por ahí fue peor, pero si quieres más claro, ¿no? Digo, uno piensa en Colombia, piensa en algunos países donde el narcotráfico había hecho una huella muy pesada y había un combate abierto. Digo, la Argentina funciona de otra manera, pero pasó un año de esta declaración de Mauricio Macri. ¿Qué reflexión te merece un año después? A ver, me parece, cuando hiciste la presentación del tema dijiste algo que me parece muy importante destacar y es la burocracia. Yo creo que pasó un año, pero desde que asumió el gobierno, a mi modo de ver, la burocracia pudo mucho más. ¿Qué es lo que se evitó? La declaración de emergencia lo que buscaba era terminar con la burocracia administrativa, justamente para tener celeridad al momento de tomar decisiones. Vemos la llegada de las fuerzas federales al conurbano bonaerense y a determinados distritos hace muy poquito. O sea, hace una semana, 10 días, llegaron al distrito de Vicente López los prefectos y los gendarmes que envió el gobierno federal, casi a un año de la emergencia. ¿Y esto por dónde pasa? Digo, porque la burocracia siempre es la etiqueta que se le pone a un montón de gente que no se sabe bien qué pasa en el medio, ¿no? Pero digo, si había una decisión del propio presidente de la Nación, había una decisión
de la ministra de Seguridad, había una decisión de la propia gobernadora, porque la propia gobernadora en esa época también decía, vamos a utilizar las Fuerzas Armadas para asegurar y dar seguridad al Gran Buenos Aires. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto? ¿Por qué? Vos decías, todavía llega Vicente López, hace muy poquitos días llegó a Rosario, llegó hace días a San Martín, digo, pasó un año. A mí me parece que todavía esta mesa que se requiere, que es provincia, nación y ciudad, no está funcionando bien. Esta mesa. Sí te puedo decir, a un año vista, claramente hubo una fuerte decisión de la gobernadora de una política de seguridad seria en la provincia de Buenos Aires y terminar con nada más ni nada menos que el autogobierno de la fuerza provincial. O sea, la policía de la provincia de Buenos Aires se autogobernó históricamente, aún en la gestión de Arlañán, aunque él diga que no. Digo, se autogobernaron. ¿Qué se autogobernan? Ellos se manejaban a su criterio. Es más, digamos. hay muchos funcionarios, exfuncionarios que te decían, las fuerzas se autogobiernan a sí mismas, las fuerzas se autodepuran. Eso no existe más en el mundo. Eso es viejo. Se autodepura. O sea, nosotros claro, nos nosotros juzgamos, los civiles nos analizamos. los vemos, claro, y nosotros somos somos espectadores. O sea, recordamos que hasta hace poquito, asuntos internos, hasta la gestión de Vidal Ritondo, asuntos internos dependía de los propios policías y era un lugar de traslado, era como ir a una comisaría, ir a una distrital, a una jefatura regional, era lo mismo. O sea, los que te investigaban eran los mismos que después estaban quizás en el mismo lugar donde estabas vos. Vos sabés que durante la campaña tuve la posibilidad de estar en un par de oportunidades con María Eugenia, la conocía y la conozco hace mucho tiempo. Y en una charla bastante informal que tuvimos, analizábamos esto. Yo le decía, ¿cuál va a ser tu mayor preocupación? ¿Lo que te vas a encontrar en la policía, con el servicio penitenciario por otro lado, o la cuestión económica? Y ella me dijo, creo muy honestamente, la cuestión económica se puede resolver. Ayudará a Nación. Te hablo, ella era candidata, sí, claro. Candidata. O generaremos créditos, tomaremos créditos, pero lo otro, y no sé, es mucho más difícil. Ya había una mirada de preocupación en ese entonces de que había que meterse con una mafia que no era la mafia solamente del juego o de la droga. Era la mafia y era de la policía de la que estábamos hablando. Absolutamente. Y la que sobrevivió a todas las gestiones. Las gestiones pasan y ellos quedan. Es así. Algo pasó. Digo, lo que ella está planteando hoy es claramente, voy contra las mafias y respaldo al hombre y la mujer que día a día salen de su casa para dar su vida por los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. O sea, partimos de la base que teníamos lo que se llamaban los chalecos calientes. O sea, los chalecos calientes, para entiende la gente, es vos estás en servicio con un chaleco antibalas, entro yo a servicio y me lo das. Ahora, por primera vez, cada policía de la provincia de Buenos Aires, entre fin de año y principio del año que viene, va a tener su chaleco antibalas como corresponde. Las mujeres van a tener chalecos antibalas de mujeres, por ejemplo. No, esto lo da la provincia. Porque un día me lo contaba un integrante de la fuerza, me dice, mirá, dirá muchas cosas, pero vos sabés que las municiones muchas veces las pago yo, el chaleco, el uniforme se lo eso es descuentan lo del que se sueldo. está cambiando, es mucho lo que hay que cambiar. Por ejemplo, los nuevos chalecos antibalas son con microchip. ¿Qué significa esto? Como son personales, o sea, son de cada individuo, tiene todo el registro de datos de esa persona. Digo, se está invirtiendo muchísimo en tecnología. Esto es muy importante para el hombre y la mujer que dedican su vida a esto, porque cuentan con instrumentos y elementos. Lo mismo uno ve con respecto a los distritos. O sea, hay un programa que tiene que ver con el destino de fondos del gobierno provincial a los distritos de la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad. Se le ha distribuido a todos los distritos. Hay distritos que lo han aplicado y otros no. Nosotros vemos distritos como el distrito de Vicente López, donde uno ve que se inyecta constantemente recursos en materia de seguridad. Paula, ¿sabés qué me decía más de un intendente? Y no necesariamente integrante del PRO, pero creo que con buen criterio. Nosotros convivimos con 4 policías. La policía de la provincia, la policía comunal,
parte de lo que quedó de la Buenos Aires 2 y de un comando que había creado Scioli en su momento. Me dice, y además muchas veces fuerzas federales. Si esto no se coordina, me dice, yo por más que ponga la mejor buena voluntad, y un intendente puntualmente lo decía en esta mesa, cuando en la ola anterior había llegado Gendarmería a su distrito, Gendarmería se manejaba por su cuenta. Patrullaba lo que ellos consideraban, resolvían de la manera que les parecía, ni siquiera tenían comunicación, ya ni digo con el municipio, ni con la propia policía de la provincia de Buenos Aires. Sí, eso lo hemos vivido. Bueno, se está viviendo todavía en la ciudad autónoma cuando hablamos del traspaso, eso es un punto aparte, ¿no? De lo que está pasando entre Metropolitana, Federal y la nueva que empieza el 1 de enero. Pero digo, esto depende mucho, mucho de cada intendente y de que se generen estas mesas que son importantes en cada distrito. Uno observa claramente dónde sí hay trabajo coordinado y dónde no hay trabajo coordinado. Si no, lo que va a pasar es lo que vos planteabas anteriormente. Esta llegada de recursos federales terminan siendo espasmódicos y no te resuelven el tema. Sé que por tu trabajo en el ámbito privado y también por asesoramiento que haces, tenés cercanías tanto con Ritondo, digo, el ministro de la provincia de Buenos Aires, como con Patricia Bullrich. ¿Hay esa comunicación, digo, entre el país y la provincia más importante de la Argentina? Sí, están en diálogo constantemente. Sí, hay diálogo. Esto lo puedo decir hasta, te diría, de manera informal por el conocimiento que tengo, porque he compartido la Cámara de Diputados con ambos. Sí, hay comunicación. Igual yo creo que nos falta esta mesa de coordinación que resulta operativa. O sea, se requiere esta mesa constante de trabajo. Hoy no está. Hoy no está. Vos sabés que, digo, vamos hilando cosas y tenemos un ejecutivo, ya sea nacional y provincial, por supuesto la legislación que hacen las cámaras, pero hay una pata que quiero introducir a partir de esta nota que los colegas de América presentaron hace muy poquito, donde hablaron de la justicia. Y hay un pequeño informe, esto es un compacto muy chiquito de una larga lista que la gente de Luis Majul preparó. Mirá. Mira, Clarín de hoy, inseguridad, el 77% no confía en la justicia y se ve ausente al Estado. Ahora vamos a hablar de todo eso tranquilos con Carolina Píparo, pero antes, estos son algunos de los jueces de la puerta giratoria. Hugo, contanos quiénes son y por qué. Bueno, hay un largo listado, pero señalamos a 10, empezando por un juez muy polémico de San Martín, se llama Nicolás Schiavo, es juez del juzgado titular del juzgado número 5 de San Martín. Tuvo varios fallos polémicos, marcamos 3. Primero, la libertad. Tiene un tema con la morigeración de la prisión preventiva, es decir, dejar en libertad a quienes deberían estar presos. De acuerdo a derecho, dice él en su fallo. Sin embargo, en el primer caso, un hombre acusado de secuestro de un ciudadano sueco. En el segundo, de un gendarme que volvió a cometer un delito luego de que fue dejado en libertad por este juez. Barbosa. Sí. Barbosa había sido detenido por violar a mujeres y fue encarcelado por eso. Y un dato, ¿no? Jorge Macri le pidió el juicio político por el caso de la famosa masacre de Campana, en donde mataron a 4 personas. Esa persona que asesinó a los 4 de la familia Mansilla tenía libertad morigerada o morigeración de la prisión preventiva y llevaba solo una pulsera en tu tobillo. Así que, segundo juez de la puerta giratoria. Esteban Rossignoli, alguien que tiene pendiente el juicio político. Atención, porque es uno de los 3 jueces. Juez de garantía de San Isidro. Exacto. Y en este caso, un hecho muy similar al anterior. Porque fíjate lo que pasa con este vecino, Regis, de Bécar, del barrio de Bécar, que él es asesinado, su hija herida. Uno de los delincuentes que lo mata a él había sido liberado por un dictamen en donde se señalaba que lo liberaba porque la aportación de armas de guerra no se habría probado que era para cometer delito. Lo dejó en libertad y finalmente Regis murió y su hija fue gravemente herida. Bueno, lo que estábamos viendo... La reforma más profunda que le queda por llevar adelante a este gobierno y a toda la clase política. Digo, el amigo además es un gran tipo como Machiavelli, que es un especialista, además, ¿no?
Hablaba de una lista de 10 y se me ocurre que podría haber más. Nosotros pusimos 2, nada más, que además son emblemáticos porque, bueno, uno tuvo que ver con un pedido de juicio político que lo hizo Jorge Macri, de Vicente López, y el otro, porque ese juez de garantía de San Isidro, donde uno recordaba casos terribles. Digo, mientras vamos modificando toda la justicia y los jueces, digo, ¿qué hacemos con esto? Porque tenemos un juez que considera que alguien que había matado y hecho una masacre podía estar con una tobillera. Y bueno, hay que tener la valentía que tuvo Jorge Macri y el resto y los diputados tienen que estar para ocuparse de ese tipo de cosas, pedir los juicios políticos, porque esto no, digo, ese es un rol, el ciudadano recurre, pero el que tiene que llevar adelante esto es la Cámara. Digo, que funcione el Consejo de la Magistratura, que funcione... Pero tenemos muchos jueces así. A ver, yo creo que la mayoría. ¿Sabes qué pensé? Es al revés. Decir, viste, siempre te dicen la frase, no, es una minoría que... No, yo soy muy honesta y me conoces hace mucho tiempo. Sí. Yo creo que los fiscales y en particular los jueces de garantía son abolicionistas. O sea, militan en una corriente del pensamiento penal que es el abolicionismo del sistema. Por eso este tipo de fallos. Entonces se transforman en abogados defensores en lugar de jueces y fiscales. Pero Pablo, no se excede, digo, porque, a ver, dentro de las corrientes del derecho hay muchísimos pensamientos y muchísimas líneas de pensamiento, pero digo, hay una cuestión de sentido común en algún momento. Digo, el juez, más allá de tener su propia filosofía y hacer su interpretación de la legislación, digo, creo que tiene que haber un sentido común. Alguien, digo, ¿cuál es el antecedente o el pensamiento que le puede permitir a un juez decir, mira, viene de hacer una masacre, bueno, vamos a poner una tobillera? Y bueno, porque tiene que ver con toda una corriente que considera que en definitiva esa persona fue un marginado de la sociedad y como tal, la sociedad es coculpable con él del destino el destino al cual llegó y que ese destino en definitiva no se va a resolver con la prisión. Bueno, la verdad, en el mundo de hoy, mientras exista este sistema, los que cometen delitos tienen que ir presos y pagar sus culpas. Podemos discutir si son delitos menores y entonces si son delitos menores hay que buscar penas alternativas a la pena de prisión y que tiene que ver con el trabajo comunitario, que esto se acuerde con las víctimas, que la víctima participe y a partir de la participación directa de la víctima, la sanción, la víctima la apruebe y aprobando la sanción, esto es mucho más sanador para ambas partes, pero digo, una persona que comete una masacre no entra en discusión. Tengo que hacer un corte, pero dos cortitas. ¿Juicio por jurado, sí o no? Yo estoy a favor. Y lo otro es un poquito más complicado. Cuando vos decís, la víctima tiene que participar, ¿se puede, digo, desde el dolor, formar parte de la decisión? Sí. No de la decisión. Participar, acordar la pena es muy importante. Es muy importante. Para una víctima, por ejemplo, es mucho más sanador que la persona que la dañó arregle las escuelas de su barrio o vaya a los hospitales a trabajar de su barrio, a que le digan tiene una libertad controlada con una pulsera en su domicilio. Sí, que vemos que tampoco funciona. Tengo que hacer una pausa, Paula, pero después de la pausa quiero compartir con vos parte de un informe que es también otro de los temas que no sé si encuadrarlo dentro de la inseguridad, porque la violencia de género hoy es un tema en sí mismo. Así que te pido que te quedes un ratito, ¿puede ser? Dale. Vamos a la pausa y después nos metemos de lleno en el otro gran tema que tiene que ver con lo que les pasa día a día a las mujeres. Mueren muchas mujeres en Argentina y no solamente mueren, muchas veces quedan desfiguradas. Después de la pausa mirar el informe, dale. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Los panqueques de Hernán, los herederos de la mejor tradición en panqueques y hamburguesas. Vení y probalos. Los panqueques de Hernán.
en Avenida del Libertador 1395, esquina Vergara. Vicente López, teléfono 4795-8103. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Cuando estamos más cerca, nos sentimos más seguros. Por eso, Vicente López cuenta con 9 destacamentos policiales nuevos que funcionan las 24 horas cuidando a todos los vecinos. En Vicente López seguimos mejorando la seguridad para vivir mejor. Vivamos Vicente López. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia.